Brevemente voy a hacer un resumen de todo. Bueno, en esta lámina vemos tres diagnósticos. En la parte de acá vemos una hemorragia subepitelial, vemos una cervicitis crónica y vemos acá arriba una coilocitosis cervical. Este es un diagnóstico de hialinización ganglionar, que es la fibrosis del ganglio linfático. Esto de acá es una colesterolosis vesicular, ¿no? Acá se pueden ver vellosidades vesiculares y en un submayor se podría ver células espumosas que son macrófagos deglutiendo lípidos. Esta es la misma. Esta de acá es una fibrosis hepática. Esta de acá es la proliferación del tejido fibroso que va separando el parénquima hepático en tabiques. Esto es una necrosis coagulativa. Acá podemos ver una línea que separa una zona que es más rosada y una zona más blanca. Entonces el diagnóstico de esto es necrosis coagulativa. Esta zona rosada es una zona de inflamación y esta zona más blanca es la zona de necrosis coagulativa. Esto es una nefroesclerosis diabética. Lo que está señalando el puntero aquí es un glomérulo hialinizado o esclerosado. Entonces el diagnóstico es nefroesclerosis diabética y se describe en 3 puntos. Primero, hialinización glomerular. Segundo, oclusión de vasos sanguíneos. Y tercero, fibrosis del intersticio. Esto es una gastritis crónica folicular. No se da cuenta que es estómago porque acá hay presencia de glándulas gástricas. Y acá hay señalado folículos linfoides. Acá también, acá también. Entonces el diagnóstico es gastritis crónica folicular. Se describe como proliferación de linfocitos que forman folículos linfoideos entre las glándulas gástricas. Esto es un quiste folicular hemorrágico, es una extravasación de eritrocitos que se agrupan o acomodan entre el quiste folicular. Este es un edema y congestión intestinal. El diagnóstico es edema y congestión intestinal. Acá podemos ver una acumulación de líquido en la submucosa y un engrosamiento de la pared intestinal. Esta es una hiperplasia folicular ganglionar. Acá podemos ver los centros germinales de los folículos linfoideos y se describe como un aumento en el número de los folículos linfoides. Este es un acercamiento, digamos, aumentado de una metaplasia escamosa de tráquea, que es el reemplazo del epitelio respiratorio por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Esto es una inflamación aguda eosinofílica. Es el diagnóstico, inflamación aguda eosinofílica. Se describe como infiltrado inflamatorio agudo con predominio polimorfo nuclear, es decir, neutrófilos, y eosinófilos, por eso se llama eosinofílica. También, bueno, hay zonas de edema, como podemos ver, hay zonas de acumulación de líquido. Esta lámina tiene en esta zona de acá, donde se ven los conductos seminíferos, tiene atrofia testicular y se describe como los conductos seminíferos disminuidos de tamaño por pérdida de células germinales. Así se describe, conductos seminíferos disminuidos por pérdida de células germinales, esta zona. Y esta zona de acá es una zona de inflamación crónica granulomatosa. Estas zonas son los granulomas, que se va a describir mejor en una lámina que tenemos más cerca, pero básicamente son células gigantes multinucleadas tipo Langhans. Esto es fibrosis hepática, ya lo hemos visto, forman tabiques.
Esta es una lámina de metaplasia escamosa de tráquea. Se describe como el reemplazo del epitelio respiratorio, es decir, pseudoestratificado cilíndrico ciliado, por epitelio plano estratificado no queratinizado. Entonces, el diagnóstico, metaplasia escamosa de tráquea. Descripción, reemplazo del epitelio respiratorio por plano estratificado no queratinizado. Aparte se puede ver, para reconocer que es tráquea, se puede ver todo esto que es el cartílago hialino, se puede ver las glándulas submucosas y el epitelio, que normalmente tendría una forma así, aquí está totalmente plano. Esta es una hiperplasia endometrial. Hay un aumento en el número de las glándulas endometriales y una disposición back to back o espalda con espalda. Esto es una congestión vascular de médula ósea, ¿no? Esta parte sería el hueso esponjoso y la médula ósea. Todo lo que es congestión vascular se describe como una dilatación de vaso sanguíneo y éstasis eritrocitaria en la médula ósea. ¿Sí? Entonces, diagnóstico, congestión vascular de médula ósea, descripción, dilatación de vaso sanguíneo y éstasis eritrocitaria en la médula ósea. Éstasis significa, básicamente es un sinónimo de congestión. Esto de acá parece una inflamación aguda, pero no estoy seguro. Esto es la misma imagen que vimos al inicio, es una colesterolosis vesicular. Se ven las vellosidades vesiculares y las células espumosas deglutiendo lípidos en esta vellosidad en específico. También se puede ver la capa muscular y otras capas histológicas de la vesícula. Esta es una hiperplasia benigna de próstata. Se describe como el aumento en número de las glándulas prostáticas. Esto es una lámina de inflamación aguda o un extendido celular con un material purulento. Tenemos infiltrado inflamatorio agudo, predominio polimorfo nuclear. Esto es una necrosis enzimática o necrosis grasa que se describe como la autólisis de los adipocitos. Todos estos adipocitos están haciendo autólisis. Estas partículas de carbón marrón negruzco nos determinan que esto es una antracosis pulmonar. Y el hecho de que estén en el intersticio nos dice que el diagnóstico es una antracosis pulmonar intersticial. Antracosis pulmonar intersticial y se describe como partículas de carbón color marrón negruzco entre los alvéolos pulmonares, es decir, el intersticio. Esta es una lámina de necrosis tubular aguda vista desde muy cerca. Básicamente lo que vemos es la degeneración hidrópica de las células tubulares y la descamación de las células tubulares. Necrosis tubular aguda renal. Esta es una lámina de atrofia endometrial vista desde más lejos, disminución en número de las glándulas endometriales. Esta es una hiperplasia endometrial vista desde cerca. Hay un aumento en el número de las glándulas endometriales y nos damos cuenta de que es hiperplasia endometrial por la disposición espalda con espalda que tienen las glándulas endometriales. Esto es una coilocitosis cervical. Lo que hay acá es aumento del tamaño de las células endocervicales o abombamiento de las células endocervicales por acumulación de glucógeno. Esto es una cervicitis crónica fibrosada vista desde lejos. Lo que hay es una notoria ausencia del epitelio y una extenso proliferación de tejido fibroso e infiltrado inflamatorio crónico. Esta es una cirrosis hepática. Vemos que hay zonas de fibrosis en el hígado
y estas zonas que tienen puntitos blancos que se llama esteatosis hepática. Entonces el diagnóstico es cirrosis hepática y se describe como fibrosis hepática y esteatosis hepática. Esta es ya la iniciación ganglionar, que es la fibrosis del ganglio. Esta es una lámina de apendicitis aguda. Tenemos necrosis de la mucosa, acumulación de células adiposas e infiltrado inflamatorio agudo con predominio polimorfo nuclear. Esto es una congestión vascular cerebral vista desde lejos. Acá lo que hay notoriamente es un vaso sanguíneo dilatado con éstasis eritrocitaria y acumulación de líquido en el intersticio, ¿no? Esto acá es una hiperplasia folicular ganglionar. Aumento en el número de las glándulas, aumento en el número de los folículos linfoides. Esta es una hiperplasia endometrial, pero es una biopsia. Es un aumento en el número de las glándulas endometriales y una disposición espalda con espalda. Esto obviamente es tiroides por los folículos tiroideos y esta zona de acá es sangre, entonces el diagnóstico es hemorragia tiroidea. Se describe como una extravasación de eritrocitos entre los folículos tiroideos. Esto es apendicitis aguda. ¿Qué es lo que hay? Necrosis de la mucosa, acumulación de adipocitos. Acá en el borde se pueden ver acumulación de adipocitos, necrosis de la mucosa y infiltrado inflamatorio agudo, predominio polimorfo nuclear. Es una lámina con hemorragia y necrosis. Esta zona de un rosado más intenso es la zona de hemorragia. Y esta zona rosada más clara, que se denomina eosinofílica, se describe como una amplia zona de tejido necrótico. Esta es una biopsia de una hiperplasia benigna de próstata. Se describe de nuevo como un aumento en el número de las glándulas prostáticas. Esto es una cervicitis crónica y si lo vemos de más de cerca, acá también habría una metaplasia escamosa. Como vemos, hay una dilatación de las glándulas endocervicales y un reemplazo del epitelio cilíndrico por plano. Esto es una hiperplasia benigna de próstata, hiperplasia folicular ganglionar, otra hiperplasia folicular ganglionar. Esto es una hipertrofia de miocardio. Podemos ver que hay un aumento en el tamaño de las fibras miocárdicas. Esto es una calcificación distrófica ganglionar, ¿no? Se describe como el tejido óseo heterotópico entre tejido linfoide. También se puede describir como precipitados cálcicos entre tejido linfoide. Esto es endometrio y vemos una hiperplasia endometrial, un aumento en el número de glándulas endometriales con una disposición back-to-back. Esto es una inflamación aguda eosinofílica. Nefroesclerosis diabética, se ven tres cosas como ya habíamos mencionado: la hialinización de los glomérulos, la oclusión de los vasos sanguíneos y la fibrosis del intersticio renal. Esto es una atrofia endometrial que se distingue bastante bien de la hiperplasia endometrial. Esta atrofia endometrial se describe como una disminución en el número de las glándulas endometriales. Esto es una visión borrosa de una metaplasia escamosa de tráquea. Esto es una antracosis pulmonar. Lo que se ven son partículas de carbón de color marrón negruzco entre los alvéolos pulmonares, ¿no? Estos son los alvéolos pulmonares, los que están alrededor. Siempre que se vean partículas de carbón negras, se dice de frente que es antracosis. Luego queda ver si la antracosis está acá en el pulmón, en el parénquima pulmonar, o quizás está debajo de la pleura. En ese caso se le llamaría antracosis pulmonar subpleural,
En este caso de acá se llama antracosis pulmonar intersticial porque está en el intersticio. O ver si acaso la antracosis se encuentra dentro de un ganglio linfático, ¿no? En este caso sería antracosis ganglionar. Pero de nuevo, este es un caso de antracosis pulmonar intersticial. Esto es una necrosis tubular aguda renal. ¿Qué es lo que se ve? Se describe nada más que dos cosas principales: la degeneración hidrópica y la descamación de las células tubulares. La degeneración hidrópica significa que las células se hinchan, se llenan de agua y se hinchan. Y la descamación es pues que se caen. Por eso, por ejemplo, en este caso, cuando se le hace análisis de orina a un paciente con necrosis tubular aguda, que es, digamos, la principal causa de insuficiencia renal aguda, se ven las células descamadas, ¿no? Porque se están descamando y luego caen y llegan a la orina. Pero lo importante acá es poner el diagnóstico, necrosis tubular aguda renal, y la descripción como degeneración hidrópica y descamación de las células tubulares. Esta es cervicitis crónica fibrosada. Cervicitis crónica fibrosada. Se describe como una ausencia de epitelio. Podemos ver acá no hay epitelio. Una extensa proliferación de tejido fibroso e infiltrado inflamatorio crónico, es decir, con predominio de linfocitos. Siempre que haya en el nombre del diagnóstico la palabra crónico, debes poner infiltrado inflamatorio crónico con predominio de linfocitos. Y en caso que sea agudo, infiltrado inflamatorio con predominio polimorfo nuclear. Los polimorfos nucleares son los neutrófilos, básicamente. Si es fibrosis, entonces hay proliferación de tejido fibroso. Y el cervicitis te dice el lugar en el que está, ¿no? Por ejemplo, acá vemos partículas de carbón y un ganglio linfático. Acá podemos ver algunos centros germinales incluso. Acá también uno. Entonces, de frente decimos, esto es una antracosis ganglionar. Y la descripción son partículas de carbón, color marrón negruzco, entre el tejido linfoide. Esto es una fibrosis hepática, desde un zoom mucho más cerca. Proliferación de tejido fibroso que separa el parénquima hepático en tabiques, como podemos ver. Esta es una lámina más clara de una metaplasia escamosa de tráquea. Tú ves esta lámina, ves el cartílago, ves las glándulas y dices tráquea. Entonces diagnosticas metaplasia escamosa de tráquea. Luego ves que el epitelio está así y lo describes de esta forma. En reemplazo del epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado por epitelio plano estratificado no queratinizado. La metaplasia escamosa de tráquea suele darse en personas fumadoras porque el epitelio cilíndrico normal de la tráquea tiene funciones como de secreción y el uso de los cilios para atrapar partículas, pero cuando es expuesto al humo del tabaco se reemplaza por epitelio plano, que es mucho mejor para defender. Por ejemplo, la piel tiene capas de epitelio plano estratificado, solo que la piel es queratinizada, ¿no? El interior de la tráquea es no queratinizado. Pero se reemplaza el epitelio cilíndrico, que no es ideal para defender, por el epitelio plano, que sí defiende. Esta es una biopsia de una gastritis crónica folicular. Se describe de la siguiente forma, ¿no? La proliferación de los linfocitos que luego forman folículos linfoides entre las glándulas gástricas. Bueno, en general, cuando veo esta lámina me doy cuenta de que si es estómago o no, mirando si hay presencia de glándulas gástricas. No, tú ves glándulas gástricas, por ejemplo acá, o por ejemplo todas estas glándulas de acá, y dices, esto es estómago. Entonces, dentro de la primera unidad, el único diagnóstico que hay relacionado a estómago es gastritis crónica folicular. Y lo describes como una proliferación de linfocitos que forman folículos, por eso se llama folicular, y las glándulas gástricas. Esto de acá también es una lámina más pálida de gastritis crónica folicular, ¿no? Acá vemos los linfocitos, acá vemos las glándulas gástricas,
y esto de acá sería la pared gástrica, ¿no? Entonces una gastritis crónica folicular en pared gástrica. Esto es evidentemente intestino, entonces vemos una amplia zona de edema en medio, entonces el diagnóstico es el siguiente. Es edema y congestión intestinal. Se describe como una acumulación de líquido en la submucosa y un engrosamiento de las paredes intestinales. Esto es hígado, vemos cordones hepáticos y vemos estos puntos morados que son cuerpos apoptóticos. Entonces el diagnóstico es apoptosis hepática. Se describe como una zona de fibrosis y una zona de apoptosis. Además, los cordones hepáticos se ven pálidos y disminuidos de tamaño. Esto es una apendicitis aguda, y en la apendicitis aguda habíamos dicho que describimos tres cosas, que son la necrosis de la mucosa, la acumulación de las células adiposas, necrosis de la mucosa, acumulación de células adiposas, e infiltrado inflamatorio agudo, es decir, con predominio de polimorfonucleares. Esta es otra lámina mucho mejor de lo que es una apendicitis aguda. Acá se ve evidentemente la necrosis de la mucosa. Toda esta capa central blanca son la acumulación de adipocitos. Y además se puede ver, en estas zonas más moradas que rosadas, se puede ver el infiltrado inflamatorio agudo. Esta es una hiperplasia benigna de próstata. Lo que se está señalando acá es una papila prostática. Y lo que hay en general es un aumento en el número de las glándulas prostáticas. Esto es una metaplasia escamosa. Estas son glándulas endocervicales. Esto es una metaplasia escamosa, ¿no? Un reemplazo del epitelio cilíndrico por plano. Esto ya lo hemos descrito, es una hiperplasia endometrial. Aumento en el número de las glándulas endometriales y disposición espalda con espalda. Una visión más cerca de una coilocitosis cervical. Las células endocervicales se encuentran abombadas o aumentadas de tamaño por contenido glucógeno. Esta es una cirrosis hepática. Esta es una zona de esteatosis hepática y hay amplias zonas de fibrosis hepática. Quiste folicular hemorrágico, extravasación de eritrocitos dentro del quiste. Esta es una vista más cerca de lo que ya hemos visto: congestión vascular cerebral, vaso sanguíneo dilatado, éstasis de eritrocitos y acumulación de líquido en el intersticio. Necrosis coagulativa, toda esta es la zona de inflamación y esta es la zona de necrosis coagulativa. Esto de acá aparece hialinización ganglionar o antracosis ganglionar por las partículas negras. Aunque habría que ver si son manchas o si realmente son partículas de carbón, porque esta lámina realmente parece hialinización ganglionar. Esta es una congestión vascular de médula ósea. Vemos vasos sanguíneos dilatados y éstasis eritrocitaria en la médula ósea. Esta es una lámina donde hay necrosis y hemorragia. El puntero está señalando específicamente la hemorragia y todo lo demás son zonas eosinofílicas que indican tejido necrótico. Esta es una lámina de apendicitis aguda. Esta es una hemorragia endometrial, que es extravasación de eritrocitos en el endometrio. Esta es una necrosis grasa o necrosis enzimática. Hay autólisis de adipocitos como característica principal. Esta es una hemorragia tiroidea. Todos estos son folículos tiroideos y acá está la zona de hemorragia, ¿no? Una extravasación de eritrocitos entre los folículos tiroideos. Esto es una congestión vascular de ovario. Por ejemplo, acá vemos vasos sanguíneos y este tremendo vaso sanguíneo o este de acá que están dilatados. Entonces se describe como vasos sanguíneos dilatados y éstasis eritrocitaria en el ovario. Antracosis pulmonar intersticial, ya lo hemos descrito. Necrosis tubular aguda renal, que hay degeneración hidrópica y descamación de las células tubulares.
edema y congestión intestinal. Esto de acá es fibrosis hepática, congestión vascular de ovario, cervicitis crónica fibrosada, que hay amplia proliferación de tejido fibroso. Apoptosis hepática, una zona de fibrosis, una zona de apoptosis. Edema y congestión vascular de trompa uterina. Acá están los vasos sanguíneos dilatados y con éstasis de eritrocitos, y acá está la acumulación anormal de líquido en las trompas uterinas. Quiste folicular hemorrágico, cervicitis crónica. Acá se ve una visión más cerca de lo que es atrofia testicular, ¿no? Que es la disminución de los conductos seminíferos por pérdida de células germinales. Esto es una colecistitis crónica fibrosada. Vemos proliferación de tejido fibroso, vemos infiltrado inflamatorio crónico, predominio de linfocitos, y también podemos ver zonas donde hay necrosis de la mucosa. Metaplasia escamosa de tráquea. Esto es fibrosis. No se distingue de qué tejido es, porque todo está fibrosado, pero el diagnóstico vendría a ser fibrosis, y la descripción, proliferación de tejido fibroso, que hace indistinguible el órgano o tejido en el que está. Inflamación aguda eosinofílica, infiltrado agudo, o sea, polimorfonucleares y eosinófilos, y como podemos ver hay zonas blancas que indican edema. Otra inflamación aguda, creo que no lo miro mejor. Esto es gastritis crónica folicular. Una gastritis crónica folicular. ¿Cómo se describe? Bueno, proliferación de linfocitos que forman folículos y amplias glándulas gástricas, ¿no? Tú ves glándulas gástricas y de frente a gastritis crónica folicular. Aunque hay otra gastritis crónica que no es folicular. Ahorita vamos a verlo seguramente. Esto es atrofia endometrial, ya lo hemos visto, necrosis grasa o enzimática, hemorragia tiroidea, congestión vascular de ovario, antracosis pulmonar, que se está repitiendo, fibrosis, ovario otra vez, a ver. Acá hay una nefroesclerosis diabética, que son los glomérulos hialinizados, vasos sanguíneos ocluidos. Y ¿qué más? Fibrosis del intersticio. Otra vista de la necrosis tubular aguda. Acá se ve más claramente la descamación de las células tubulares y la degeneración hidrópica. Necrosis grasa o enzimática, autólisis de adipocitos. Otra nefroesclerosis diabética, la misma descripción de antes. Una lámina más bonita de de gastritis crónica folicular. Fibrosis hepática, acá se ve mejor la fibrosis separando en tabiques al parénquima hepático. Inflamación aguda eosinofílica. Esto es una hipertrofia de miocardio. Esto sí o sí va a venir dentro de los primeros pasitos porque es muy característico. Vemos un aumento en el tamaño de las fibras miocárdicas. Así se debe describir. Y bueno, esta zona de acá es una zona de fibrosis, porque la fibrosis se encarga de, probablemente esto sea quizás después de un infarto o un daño, porque la fibrosis suele tratar de reparar el tejido. Pero lo importante en esta lámina no es la fibrosis, sino la hipertrofia de miocardio en general. Hiperplasia endometrial, vemos aumento en el número de glándulas endometriales y disposición espalda con espalda. Quiste folicular hemorrágico, fibrosis, esta es la misma lámina de fibrosis, solo que mejor tomada. Y hay extenso tejido fibrótico y no se distingue el órgano original. Metaplasia escamosa de tráquea. A ver.
Bueno, básicamente estas son todas las láminas que hemos visto esta unidad. A ver si hay algunas más. Hay otra que es importante ver también, que es la inflamación crónica granulomatosa, que es una de las últimas. No sé si la tengo aquí, creo que la tengo en mi Angiver. Ya no sé si hemos visto este acercamiento. Esto es una calcificación distrófica ganglionar, que son precipitados de calcio entre el tejido linfoide. Se describe propiamente como tejido óseo heterotópico en tejido linfoide, como ya hemos visto, creo. Hipertrofia miocardio, hiperplasia endometrial. Acá hay, por ejemplo, esto, pero quiero ver un zoom mayor. A ver. Allá, por ejemplo, esto es una visión muy de cerca de una hiperplasia benigna de próstata. O sea, hace un rato se veía de más de cerca. Y la descripción aumenta el número de las glándulas prostáticas, como siempre. Por ejemplo, esto es una visión muy de cerca de una atrofia testicular, disminución o conductos seminíferos disminuidos de tamaño por pérdida de células germinales. Quiste folicular hemorrágico. Acá están los 3 diagnósticos. Acá está, por ejemplo. Esta es la parte de la tuberculosis testicular, pero lo que hay en estos puntos son los granulomas. Y estas que están acá son las células gigantes multinucleadas tipo Langerhans. Acá hay, por ejemplo, gastritis crónica folicular, pero también hay una zona de hemorragia, que no se ve muy bien, pero en el microscopio sí se puede apreciar que es más rosado que toda la zona de más. Acá está la antracosis pulmonar subpleural. La otra era una antracosis pulmonar intersticial, pero como esta es la pleura, se le denomina subpleural. Esta es una inflamación aguda. Ya hemos visto, bueno, este es un aumento mayor de lo que es la cervicitis crónica fibrosada. Podemos ver extenso tejido fibroso e infiltrado inflamatorio crónico, predominio de linfocitos. Ya lo hemos visto. Acá está. Esta es la misma imagen de la tuberculosis testicular, pero a este aumento lo único que uno ve es la inflamación crónica granulomatosa. Entonces, esta que está señalando el puntero es una célula gigante multinucleada tipo Langerhans. Acá están los múltiples núcleos, pueden tener hasta 100 o más de 100, y acá está la inflamación crónica. Este ya lo hemos visto. Ya está. Ahí están todas las láminas que hemos visto en esta unidad. Creo que ya no hay más láminas que hayamos visto. Estas son todas las láminas, todas las descripciones. Desde la primera hasta la cuarta semana, que fue la última. A ver. Pues sí, básicamente son como 50 láminas, 50 diagnósticos, 50 descripciones más o menos. Como consejos finales, lo único que deben enfocarse es, de nuevo, conocer la lámina, su diagnóstico y su descripción. Para la parte práctica sería básicamente eso. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Y nos ha funcionado relativamente bien. Es de conseguirnos varios pasitos, y a los pasitos que les ponían 4 puntos, o sea, el puntaje máximo en una pregunta, manteníamos esa descripción y ya no la variábamos. Lo ideal es hacer descripciones breves de una línea, máximo 2, porque realmente hay muy poco tiempo, hay 1 minuto o 1 minuto y medio por pregunta, de forma que entre que ves el microscopio y entre que escribes se te va el tiempo. Entonces lo ideal es describir la mayor cantidad de cosas en la menor cantidad de palabras. Patrones que vas a encontrar.
Todo lo que tenga congestión vascular, por ejemplo, congestión vascular acá, congestión vascular acá, y todo lo que tenga congestión vascular va a ser vasos sanguíneos dilatados y éstasis de eritrocitos. Todo lo que tenga partículas de carbón va a ser de frente antracosis, y luego vas a ver si está en el pulmón o si está en el ganglio. Y si está en el pulmón, si está en el intersticio o está debajo de la pleura. Todo lo que es hipertrofia siempre es aumento de tamaño, y todo lo que es hiperplasia es aumento en número, y todo lo que es atrofia es una disminución en tamaño y número. Las calcificaciones, creo que solo hay una realmente, pero hay otra que es hialinización, hay que diferenciar. Porque la hialinización es más como una fibrosis, en cambio la calcificación es un precipitado cálcico. Las glándulas endometriales, cuando hay hiperplasia, tienen una disposición espalda con espalda. Esto sí es importante ponerlo, ¿sí? Ahora, otro patrón es que cuando el nombre del diagnóstico sea agudo, siempre debes poner que hay infiltrado inflamatorio agudo con predominio polimorfo nuclear, porque eso es lo que hay en una inflamación aguda, neutrófilos, que son los polimorfos nucleares. Y si fuera crónico, tú pones infiltrado inflamatorio con predominio de linfocitos, porque eso es lo que hay en una inflamación crónica, que hay linfocitos. Y ya, por lo demás, por ejemplo, esas hiperplasias, aumento en el número de glándulas prostáticas. Hiperplasia folicular granular, aumento en el número de los folículos linfoides. Y así. Y eso sería básicamente todo. Los consejos, la forma práctica de aprobar este curso, de sacar incluso buenas notas y destacar y entender más o menos las láminas. Otro consejo ya para acabar, mira una lámina de cómo es un apéndice normal, cómo es un hígado normal, y pues básicamente es eso. Vas a ver que es casi que evidente ver que está diferente. Para poner un ejemplo bastante práctico, por ejemplo la tráquea debería tener epitelio cilíndrico y acá no tiene, entonces bueno, están alterados, una metaplasia escamosa de tráquea. Listo, eso sería todo.